Y bueno, la semanita que están teniendo los amigos del Palanca Fútbol Club es absolutamente increíble, impresionante. De hecho, en Instagram hace una hora, cuando estábamos como a la mitad en el entretiempo del partido, yo colocaba una imagen donde se podía apreciar a Joao Cancelo con sus tres camisetas o sus tres últimas camisetas que ha vestido, la del Fútbol Club Barcelona, la del Bayern y por supuesto la del Manchester City. Yo lo colocaba ahí como la evolución del culé en esta UEFA Champions League. Empezaron con la camiseta del Barça y de la sexta. Y bueno, ahora estaban con el Manchester City, le duró bien poco realmente. Ahora tienen que colocarse la camiseta del Bayern, que bueno, es el equipo que le ha enterrado 8 goles hace realmente bien poco. Es absolutamente increíble. Y bueno, vamos a comentar ese partido porque realmente era lo que me esperaba, un Real Madrid que cuando ha querido ha podido, así de sencillo, porque era la forma más fácil de explicar lo que se ha visto el día de hoy. Es cierto que no se ha estado realmente cómodo en algunos momentos del partido, pero la sensación general es que si el Madrid hubiera apretado el acelerador, esto no hubiera habido ni siquiera ningún tipo de partido. Vamos a comentar también la vergüenza del gol este semiautomático que ya por supuesto parece que se ha aclarado y se da cuenta que es gol o el gol fantasma este de Lamine Yamal porque realmente ha generado polémica y bueno, una polémica que se puede evitar. Les ojo lo que les voy a decir, esta polémica se puede evitar fácilmente con creo que 2 millones de euros que vale este tema del reloj este que vibra cuando el árbitro cuando el balón pasa a la línea de gol, pero el señor Javier Tebas pues ha decidido que esto no va o que no es necesario y como les estoy diciendo es absolutamente vergonzoso en un día en el que el Madrid inaugura su videomarcador que creo que costó 120 millones de euros o 100 millones, no recuerdo, lo leí hace poco. En este caso, pues bueno, no tenemos para pagar 2 millones de euros, que es lo que les estaba diciendo, es prácticamente lo que le puede pagar el Madrid por temporada, que te digo yo, a Lunin, para que tengan una idea de lo que les estoy diciendo, es una vergüenza absoluta. Y bueno, vamos a comentar esto porque no creo que el partido nos haya brindado grandes sorpresas. Sabemos que el Barça es un juguete roto, un equipo al que cualquier otro equipo, valga la redundancia, con medio gas puede pasarle por encima. El Real Madrid básicamente ha estado jugando con los 8 puntos de ventaja que tenía en la liga. De hecho, estuvieron tranquilos sabiendo que iban a tener una sobre el final y la han terminado marcando. Es que ser del Real Madrid es una cosa increíble y obviamente ser del Palancas debe ser una cosa espantosa. Por eso quiero comentarlo rápidamente porque como les digo, el partido empezó con una alineación en la que, bueno, Ancelotti sale con un extremo de lateral que ya ha actuado muchas veces ahí. Incluso hay mucha gente que le coloca como lateral, o sea, que ya le ponen como lateral y no como un extremo que es su posición natural o con la que empezó a jugar el fútbol seguramente Luquitas Vázquez y con un centrocampista como Camavinga, que bueno, no ha tenido su mejor noche, evidentemente no es su posición habitual. Se enfrentaba a uno de los futbolistas más desequilibrantes de la liga como es Lamine Yamal, que por cierto le han dado el MVP del partido para entender a la liga por qué le dan este premio a este chico que no ha marcado ni ha sido capaz de dar ni una asistencia. Pero bueno, al final esto es realmente ridículo. Es como el tema este del Golden Boy, que estos lo celebran, pero yo no sé ni por qué. A mí me da exactamente igual, se los digo con la mano en el corazón. Pero bueno, en fin, el MVP del partido ha sido Lamine Yamal, que creo que le ha causado bastantes problemas a Camavinga en esa posición en la que, bueno, asumo que Ancelotti termina saliendo con estos dos laterales porque no tenía más alternativa. Carvajal y Mendy pues parece que estuvieron algo fundidos, normal, después de la batalla tremenda que le dieron que se dieron en Manchester. Y esto es importante, muchachos, porque te pone en una posición para afrontar la eliminatoria contra el Bayern de Múnich, las semifinales de la UEFA Champions League, en una posición muy cómoda. El Madrid ya es campeón de liga, están a 11 puntos de ventaja, además con el punto este de los enfrentamientos directos entre estos equipos que le da otro plus más y que evidentemente restando 18 puntos, si la liga estaba perdida para el Barça, imagínense a día de hoy, por supuesto que el Madrid termina sentenciando la liga y repito, le va a dar un margen espectacular para enfrentar una eliminatoria y bueno, jugar con este tipo de cosas para ver el beneficio que se le puede sacar a esa eliminatoria. Y hablando un poco del partido, lo que les decía, Lunin vuelve a ser hoy Lunin. El otro día en Manchester pareció Courtois. Es evidente que no le voy a reprochar nada porque si había un partido para que se luciera el partido de Manchester, hoy era un partido para mí completamente intrascendente, aunque siempre ganar el Palancas y colocarlo en su sitio siempre va a ser importante. Y ojo, no me malinterpreten, porque obviamente ganar es mucho mejor, pero el partido importante era el del miércoles y Lunin lo ha hecho a la perfección, pero hoy ha hecho otro cagadón en la que, bueno, ha salido ahí en esa jugada
del córner de una manera fatal que me recordó a Casillas, unas jugadas que le veíamos hacia Casillas absolutamente lamentables, pues algo bastante similar ha hecho Andriy Lunin. Y bueno, en ese caso, pues el futbolista, el portero ucraniano ha tenido ahí ya cierta desconfianza, al punto que en los primeros 30 minutos recuerdo que le empezaron a bordear esa área y no salía del área chica, es que parece que estaba atado ahí a los tres palos. Increíble, increíble lo del juego aéreo del ucraniano. Entiendo que puede mejorarlo porque es un futbolista bastante joven, pero bueno, es bastante preocupante teniendo en cuenta que vamos a enfrentar una eliminatoria importante ante el Bayern de Múnich con un delantero como Harry Kane, que bueno, suele ser un poco más decisivo en este tipo de cosas. Ya lo iremos comentando, por supuesto. Y nada, después de eso el Madrid, como les digo, empató el partido en un penalti que le comete Cubarsí a Lucas Vázquez, que para mí es penalti clarísimo, el contacto existe, además ya estaba totalmente regateado. Un Lucas Vázquez que termina metiendo un gol, una asistencia y encima provocando un penalti. Yo creo que este era el MVP del partido, pero repito, me da exactamente igual. Los 3 puntos se quedaron en Madrid, que al final siempre es lo más importante. En ese caso, pues bueno, el Madrid, como les estoy diciendo, una tranquilidad absoluta. El partido se estuvo manejando a lo que el Barça creía que necesitaba, que era marear el balón, corre para aquí, corre para allá, pero sin una sensación brutal y total de peligro. Para mí eso es lo que queda del partido. Y el Madrid, cuando pudo, que se vio por debajo en el marcador, fue y marcó un gol, fue y empató el partido, fue y terminó ganándolo con ese gol final de Jude Bellingham, con otra gran jugada de Brahim, que bueno, termina haciéndolo perfectamente Lucas, que es un balón que rechaza o que no puede rematar bien Joselu, y le queda un Jude Bellingham que bueno, parece que es el nuevo padre del Fútbol Club Barcelona. También me ha gustado mucho el partido de Vini, que ha tenido un gesto ahí un poco desafortunado, entre comillas, con Ancelotti, porque le ha sacado. Ancelotti entiende que estaba amonestado, que el partido estaba caliente. No voy a criticar ni reprochar ni mucho menos este cambio de Carleto a Ancelotti, pero Vini ha marcado un gol de penalti, ha dado otra asistencia, así que bueno, otro gran partido de Vini. Entre Bellingham y Vini están peleándose para ver quién es el nuevo padre del Fútbol Club Barcelona. Así que bueno, el Madrid, campeón de Liga, en un partido que, repito, si el Madrid lo juega 30 veces lo va a ganar, porque daba la sensación de que estuvieron como descansando las piernas en gran parte del partido. Cuando apretaron y marcaron. El Barcelona es un juguete roto, muchachos, y lo decimos totalmente en serio. Vamos a comentar rapidito lo del reloj que marca lo del árbitro. Pero antes de eso quiero decir una cosa. Yo veo mucha gente llorando por lo del gol que ya se mostró una imagen en la que se ve que el balón no entró del todo. Pero si yo fuera fanático del Fútbol Club Barcelona, me estaría cuestionando cómo es posible que con un día de descanso más, la paliza de los 120 minutos que se mete el Real Madrid en Manchester, que Ancelotti haya salido encima con un extremo y un centrocampista de laterales y no hayan sido capaces de ganar el Bernabéu. Además de que da la sensación de que en ningún momento el Barcelona estuvo a punto de ganar el partido, que si el Madrid hubiera acelerado cuando hubiera querido, hubiera marcado un par de goles más. Pero bueno, eso es lo que yo me cuestionaría. Ellos están cuestionando esto del árbitro, del VAR, es lo que les queda, agarrarse ese clavo ardiendo, porque realmente no tienen mucho más, son tan mediocres que se han acostumbrado a este tipo de cosas, y evidentemente ganar un partido de fútbol en el Bernabéu sin Negreira, pues bastante complicado está. Y lo que les estaba diciendo, bueno, hay otra polémica porque se ve una jugada en la que en el gol de Christensen, que empezando el partido marca el Barcelona, bueno, la mala salida de Lunin, pero hay una carga sobre Toni Kroos. No sé si la recuerdan, hay una carga de Christensen sobre Kroos para cabecear. Para mí no, si lo pita, pues no creo que sea un escándalo, y si no lo pita tampoco me parece que sea un escándalo. Realmente no voy a generar polémica, repito, creo que es el clásico que más he vivido tranquilo en los últimos 7 años, tal vez, una locura absoluta, porque bueno, creo que el Madrid se jugaba realmente bien poco, tenía realmente poco que perder, así lo han vivido y lo han terminado ganando, porque cuando juegas con esa soltura, pues te relajas al punto de que este equipo, que son unos muertos, te termina marcando unos goles absolutamente increíbles. Y en ese caso, bueno, lo de la jugada polémica, lo que les estaba diciendo, no hay la tecnología en el fútbol español, que creo que cuesta 2 millones de euros con el tema del reloj, lo que te pudo haber sencillamente evitado esta absoluta polémica ridícula que estamos aquí viendo, porque ya digo, ya hay una imagen que es de una televisión que no tengo ni idea de qué es, que ha puesto que no era gol, el balón no entró del todo. De hecho hay una imagen muy clara que me la etiquetó un amigo en Facebook y yo le dije, pero tú eres tonto, estás viendo que el balón no se ve que está entrando ahí. Y bueno, el balón pues evidentemente no ha entrado, pero la vergüenza es esta, la vergüenza es que esta gente no sea capaz de adquirir esta tecnología que a día de hoy debería ser tan fundamental. Entonces bueno, yo en ese caso no me voy a enredar mucho más, solamente me parece una vergüenza lo de Javier Tebas. Le leí un tuit, no me acuerdo a quién, que decía que ningún equipo de la liga puede quejarse de esto porque están todos ahí
con el tema de Javier Tebas y apoyando sus decisiones, pues bueno, ahora tragarse este tipo de cosas. Igualmente, la jugada parece ser lo suficientemente clara como para disipar cualquier tipo de dudas que pudo haber generado en su debido momento. Lo cierto es que el Madrid es campeón de liga, solamente falta colocar una fecha, preparar esa eliminatoria contra el Bayern de la mejor manera posible y pues aquí por supuesto lo iremos analizando, celebrando. Mañana por supuesto tenemos el video de las mejores reacciones y lloros a esta victoria del Real Madrid, porque seguramente van a caer lloros que dan miedo, así que bueno, mucha atención con eso. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.